La senda del arácnido. Capítulo 1. El eco de la invisibilidad. Peter Parker era el ruido blanco de la Midtown High School. Sus gafas, un par de lunas empañadas sobre su nariz, parecían diseñadas para difuminar el mundo que lo rodeaba. O quizás, para que el mundo lo difuminara a él. Caminaba por los pasillos abarrotados como una sombra, su mochila colgando desgarbada de un solo hombro, sus pasos silenciados por la estampida de las botas de baloncesto y las risas estridentes de la juventud. Vestía siempre una camisa abotonada hasta el último botón, un uniforme no oficial de su propia invisibilidad, una armadura contra las miradas que lo atravesaban sin detenerse, como si fuera de aire. Para la mayoría, Peter Parker era simplemente el empollón, el chico de la segunda fila que siempre levantaba la mano con la respuesta correcta, una verdad incómoda que a nadie le gustaba escuchar. Pero para Peter, había un universo entero cociéndose a fuego lento bajo esa superficie de quietud, una ebullición de curiosidad insaciable, un anhelo por el conocimiento que lo llevaba a pasar horas devorando libros y cacharreando con inventos en el desván de su casa. Y más allá de la ciencia, había una esperanza, una chispa que se encendía cada vez que su mirada tropezaba con la suya. Mary Jane Watson. MJ no era de este mundo, o al menos, no parecía atada por sus mismas reglas. Su cabello, un torrente de fuego líquido que se derramaba por sus hombros, se movía como una danza salvaje con cada paso, y sus ojos, de un verde tan profundo como un bosque inexplorado, miraban el mundo con la certeza de quien está siempre a punto de embarcarse en una aventura. Para Peter, ella era la melodía en medio del ruido, el arte en un lienzo en blanco, la poesía en un mundo que solo entendía de prosa. Hablaba con gestos dramáticos, reía con una risa contagiosa que se aferraba al aire, y vivía con una intensidad que Peter solo podía soñar. Era su sol, y él, una luna que giraba silenciosamente a su alrededor, esperando una marea que nunca parecía llegar. En ese momento, sin embargo, el sol de MJ estaba eclipsado por la imponente figura de Flash Thompson. Flash, el quarterback estrella del equipo de fútbol, el arquetipo de la popularidad americana, era el polo opuesto de Peter, ruidoso, arrogante, y con una mandíbula tan cuadrada como sus trofeos. Era el dueño autoproclamado del pasillo, y su relación con MJ era un recordatorio constante para Peter de la brecha insalvable entre ellos. Las pullas de Flash eran un eco constante en la vida de Peter. «Mira al cerebrito, ¿ya se le cayó el almuerzo otra vez? Oh, Parker, a ver si sales un poco de la biblioteca y te da el sol». Peter, en su infinita paciencia y resignación, simplemente apretaba el paso, una y otra vez. El destino, sin embargo, a veces juega con la ironía. Ese día una excursión escolar los llevó a las imponentes torres de cristal y acero de los laboratorios de genética de Oscorp, un templo a la ciencia donde el futuro se forjaba con ADN y computadoras. Peter, con su cámara colgando al cuello, no buscaba precisamente genes o nanopartículas. Su objetivo era más simple, más humano. Capturar un instante de Mary Jane, una sonrisa, un gesto, cualquier cosa que le permitiera detener el tiempo y guardarlo. Flash previsiblemente lo acosaba incluso allí, empujándolo en los pasillos, riéndose a sus espaldas con sus amigos. Pero mientras Peter intentaba enfocar el lente, el verdadero drama se desarrollaba en las sombras. En una sala contigua, un arácnido, producto de una ambiciosa y ética cuestionable modificación genética que combinaba el ADN de diversas especies para aumentar su resistencia y agilidad, se revolvía en su contenedor de cristal. Era un espécimen excepcional, diseñado para soportar condiciones extremas. Un leve temblor en la mesa, apenas perceptible o quizás el toque descuidado de un técnico abstraído, fue suficiente. La tapa se levantó unos milímetros. Silencioso, casi imperceptible, el arácnido aprovechó la minúscula grieta para deslizarse. Su cuerpo oscuro, casi transparente, se fundió con el aire, una mota fugaz en la inmensidad del laboratorio. Se deslizó por las paredes, por los conductos de ventilación, siguiendo el rastro del bullicio humano, y entonces, como atraído por una fuerza invisible, descendió sobre Peter. Un pinchazo, una picadura fugaz, apenas un pellizco en la palma de su mano, que Peter atribuyó a la electricidad estática, o a una astilla. El dolor fue tan mínimo que no le prestó atención, demasiado ocupado en evitar un codazo de Flash. Pero en ese microsegundo, el destino había sellado su contrato. Esa noche, la pequeña habitación de Peter, normalmente un santuario de libros y piezas de electrónica, se transformó en un crisol. Se desplomó sobre la cama, no por cansancio, sino por una fiebre que lo asaltaba con una violencia inusitada.
Su cuerpo temblaba sin control, su piel ardía al tacto, y cada poro parecía exudar un calor interno que lo consumía. Su visión se distorsionaba, los contornos de su escritorio y las fotos pegadas en la pared se volvían borrosos, oníricos. En lo más profundo de sus células, en el delicado tapiz de su ADN, un milagro biológico, una transformación radical e irreversible, comenzaba a gestarse. La tela de su vida estaba siendo reescrita, hebra por hebra. Capítulo 2. El crisol de la fuerza y la culpa. El amanecer se filtró por las cortinas raídas de la habitación de Peter, pintando el suelo con franjas de luz. Pero esta vez, la luz no encontró al mismo Peter Parker. Se despertó con una lucidez inusitada, como si un velo le hubiera sido retirado de los sentidos. Su cuerpo, antes una colección de huesos delgados y articulaciones chirriantes, se había metamorfoseado. Cada músculo, desde los trapecios hasta los cuádriceps, se sentía definido, tensos y llenos de una energía latente que nunca antes había conocido. Su vista era cristalina, cada detalle de su habitación, cada mota de polvo bailando en el aire, se veía con una nitidez asombrosa. Y sus oídos, eran capaces de discernir el susurro de la calle de abajo, el goteo de un grifo en el apartamento del vecino. Se sentía ligero, rápido, poderoso. Se sentía por primera vez en su vida verdaderamente vivo. Con una curiosidad que desafiaba la lógica, se incorporó. Sus manos, casi instintivamente, tocaron la pared junto a su cama. Y entonces, ocurrió. Su cuerpo no cayó, sino que se adhirió a la superficie, desafiando la gravedad como si fuera lo más natural del mundo. Un escalofrío de asombro y terror le recorrió la espina dorsal. Esto era más que una simple fiebre. Esto era extraordinario. La confusión, sin embargo, no tardó en hacer acto de presencia. ¿Qué era esto? ¿Cómo había sucedido? Las preguntas se agolpaban en su mente, urgiéndole a experimentar, a comprender. Saltó de la cama, probando cada nueva sensación. Descubrió que sus reflejos eran tan rápidos como los de un felino, que podía saltar alturas imposibles, y que, con una concentración fugaz, podía lanzar una sustancia pegajosa y elástica desde sus muñecas, una especie de telaraña, al principio por puro accidente, por la sorpresa, y luego, con una precisión asombrosa. Su habitación se convirtió en su primer laboratorio de pruebas. Las paredes, el techo, los muebles. Todo fue un campo de juegos para sus nuevos dones. Luego, cuando la noche cayó y la ciudad dormía, se aventuró al exterior. Los callejones oscuros, los tejados silenciosos de Queens, se convirtieron en su parque de atracciones personal. Saltaba, trepaba, se balanceaba entre edificios, sintiendo el viento en su rostro, la adrenalina corriendo por sus venas. El mundo, antes un lugar que lo ignoraba, ahora le pertenecía. Era una revelación embriagadora. Y entonces, en medio de esa euforia, llegó la idea. La idea de Mary Jane, la idea de una vida diferente. Una vida donde él no fuera invisible. Y para esa vida, necesitaba dinero. Un coche quizás, para llevarla al baile de graduación, para impresionar a sus amigos. La oportunidad llegó en forma de un volante arrugado pegado a un poste de luz. Combate clandestino de lucha libre. Gran premio en efectivo. Con una mente febril, Peter se puso manos a la obra. Necesitaba un disfraz, algo que ocultara su identidad. Un gorro de lana que encontró en el armario de su tío, unos guantes viejos, una camiseta de manga larga que rasgó y tiñó con tintes caseros para crear un diseño rudimentario. Se miró al espejo. No era perfecto, pero era suficiente. Era un disfraz. En el ring, bajo las luces parpadeantes de un gimnasio abandonado, el brutal Bonesaw McGraw, un coloso de músculos y tatuajes, lo esperaba. El público rugía, sediento de sangre. Peter, con su traje improvisado, se sintió una vez más como el invisible, el desvalido, pero en cuanto la campana sonó, algo se encendió en él, la agilidad, la fuerza, los reflejos arácnidos. Todo su nuevo ser se desató. En solo 2 minutos, para asombro de todos, Bonesaw estaba en la lona, derrotado. El promotor, un hombre gordo y de ojos avaros, se acercó a Peter con una sonrisa falsa. Buen trabajo, chico. Aquí tienes. El sobre que le entregó era mucho más delgado de lo prometido. Pero, esto no es lo que acordamos, dijo Peter, la decepción retorciéndole el estómago. El promotor se encogió de hombros con desdén. No es mi problema. Así es el negocio, chaval. Vete o no te doy nada. Humillado, con el sabor amargo de la injusticia en la boca, Peter se dio la vuelta y se fue, con la frase, no es mi problema, resonando en su cabeza.
Fue entonces cuando ocurrió. Mientras salía del gimnasio, un hombre corpulento y con una mirada de pánico en los ojos pasó corriendo a su lado, perseguido por el promotor que gritaba: «¡Devuélveme mi dinero, ladrón!». Peter pudo haberlo detenido. Con sus nuevos reflejos, un simple movimiento de su pierna habría bastado para derribarlo. Pero el eco de las palabras del promotor, el resentimiento por la estafa, y la punzante herida en su orgullo, lo detuvieron. Se cruzó de brazos, apartó la mirada, y se dijo a sí mismo: «No es mi problema». Minutos después, el mundo de Peter se hizo pedazos. Los gritos de las sirenas perforaron la noche. La luz roja y azul de las patrullas parpadeaba en la calle de su casa. La tía May estaba afuera, llorando, sostenida por los vecinos. Y entonces lo vio, tío Ben, en el suelo, con una mancha roja que crecía bajo él. Tío Ben, su guía, su confidente, el hombre que le había enseñado la importancia de hacer lo correcto, el que siempre le decía que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, el hombre que le había regalado su primera cámara, el que lo había llevado a ver los partidos de béisbol, el que le había enseñado a arreglar bicicletas, muerto, asesinado. Y el ladrón responsable, el que había huido de la escena del atraco, no era otro que el mismo hombre que Peter había dejado escapar minutos antes. El hombre que, en su huida, había chocado con el coche donde tío Ben intentaba detenerlo, y le había disparado. En un instante, la euforia del poder se convirtió en la agonía de la culpa. El rugido de la adrenalina se transformó en el lamento de la pérdida. El «no es mi problema» resonó no como una excusa, sino como una condena. Fue en ese momento de desgarro, de remordimiento lacerante y de una promesa silenciosa hecha a un hombre que ya no estaba, que Peter Parker murió, y en su lugar, del crisol de la tragedia y la responsabilidad, nació Spider-Man. Capítulo 3. El grito del duende y el susurro de la ciudad. Mientras Peter Parker se transformaba en el guardián silencioso de Nueva York, en los altísimos rascacielos de Oscorp, otro tipo de metamorfosis se gestaba, una mucho más oscura y destructiva. Norman Osborn, el brillante y carismático CEO de Oscorp, y padre de Harry, el mejor amigo de Peter, era un hombre acorralado. Las presiones de los inversionistas eran insoportables, los plazos inalcanzables, y el futuro de su empresa pendía de un hilo. Desesperado por un avance que pudiera salvarlo todo, Norman se arriesgó con acento agudo. Ignorando las advertencias y los protocolos éticos, se inyectó a sí mismo una fórmula experimental, un suero diseñado para aumentar la fuerza y la resistencia humanas a niveles sobrehumanos. Al principio, pareció un éxito. Su cuerpo se irguió, sus músculos se tensaron, su mente se agudizó. Pero la sustancia tenía un precio, uno que Norman no previó. La fórmula no solo alteró su físico, fracturó su psique, despertó un alter ego, una personalidad violenta, ingeniosa y cruel, que se autodenominó el Duende Verde. Una risa maníaca, antes desconocida, comenzó a resonar en los pasillos de su mente. El duende era la antítesis de Norman, impulsivo, destructivo, sediento de poder. Sus primeras manifestaciones fueron devastadoras. Un ataque a una base militar para robar tecnología de última generación. La eliminación brutal de rivales corporativos que lo amenazaban. El Duende Verde no conocía límites, no sentía remordimientos. Y pronto, en su delirio de grandeza y caos, sus ojos se posaron en el nuevo vigilante que estaba empezando a aparecer en las noticias, Spider-Man. El duende vio en él no un héroe, sino un desafío, un juguete al que romper. Mientras tanto, la vida de Peter Parker se había convertido en un delicado acto de equilibrio. Ocultaba su doble vida como Spider-Man con una maestría forzada, un secreto que pesaba como una losa sobre su alma. Luchaba por mantener sus calificaciones, para no decepcionar a la tía May, cuyo mundo ya se había desmoronado. Cada vez que salía por la noche, un escalofrío de miedo lo recorría. El miedo a ser descubierto, a poner en peligro a la única familia que le quedaba. Y luego estaba Mary Jane. Cada vez que sus caminos se cruzaban, cada vez que sus miradas se sostenían un segundo más de lo necesario, el corazón de Peter latía con la fuerza de un tambor. Quería decírselo. Quería ser Peter Parker, el chico que la amaba, pero la promesa hecha al tío Ben, el peso de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, lo detenía. No podía permitirse tener una vida normal, no si eso significaba ponerla en peligro. Ella era el sol que no podía tocar. La distancia que ponía entre ellos le dolía más que cualquier golpe del Duende Verde. Una noche, la ciudad se iluminó con la promesa de una celebración, un desfile multitudinario en Times Square, con carrozas y confetí,
una explosión de alegría, y fue el escenario perfecto para el debut público del terror del Duende Verde. De repente el cielo se llenó de explosiones, de risas maniáticas que retumbaban por los altavoces, y del aterrador planeador verde del duende, que sobrevolaba la multitud disparando bombas de calabaza y gas. El caos se desató. La gente corría despavorida. Peter, que había ido al desfile con Harry y Mary Jane, vio el terror en los ojos de MJ. Un instante después, el duende, con una risa estridente, lanzó una bomba que impactó en un edificio cercano, haciendo que un balcón donde estaba Mary Jane se desprendiera. El mundo se detuvo para Peter. En un borrón de movimiento, Spider-Man apareció. Se lanzó al aire, tejiendo una telaraña tras otra, atrapando el balcón justo a tiempo. Bajó a MJ con una suavidad imposible, sus brazos fuertes y seguros. Ella, temblorosa pero ilesa, levantó la vista hacia el héroe enmascarado. El pánico en sus ojos se transformó en asombro, luego en algo más profundo. El duende, furioso por la interrupción, se lanzó de nuevo, pero Spider-Man, con MJ a salvo, pudo esquivarlo y contraatacar. Después de un breve e intenso enfrentamiento, el duende se retiró, prometiendo más destrucción. MJ lo miró. Las sirenas sonaban a lo lejos, el humo se elevaba en el cielo, pero para ella, solo existía ese héroe. En un callejón oscuro, bajo la lluvia que comenzaba a caer, con las luces de Times Square difuminándose a su espalda, Mary Jane Watson se acercó a Spider-Man. Sus manos temblaron al tocar su máscara, y luego, levantándose un poco, lo besó. Fue un beso inesperado, apasionado, lleno de gratitud y una admiración profunda. Peter, colgado boca abajo, sintió un torbellino de emociones. Por un instante fugaz, sintió lo que había deseado toda su vida. Un momento de amor, de conexión. Un momento que nunca jamás podría tener como Peter Parker. Era el precio de ser Spider-Man. Capítulo 4. El sacrificio y la verdad oculta. La guerra personal entre Spider-Man y el Duende Verde escalaba con cada día que pasaba, arrastrando a Nueva York a su torbellino de destrucción. Norman Osborn, consumido por su alter ego, había convertido su genio en una herramienta de terror. Cada enfrentamiento era más brutal, más personal. El duende no solo buscaba derrotar a Spider-Man, quería que sufriera, quería destrozar todo lo que amaba. Y lo logró. La mente retorcida de Norman, ahora consciente de la identidad secreta de Spider-Man a través de deducciones calculadas y una vigilancia obsesiva, dirigió su furia hacia el punto más vulnerable de Peter, su familia. Una noche, mientras Peter estaba patrullando la ciudad, el Duende Verde irrumpió en el pequeño apartamento de los Parker. La tía May, frágil y asustada, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Fue un ataque brutal, no mortal, pero diseñado para infundir terror. May fue hospitalizada, traumatizada, con la mente nublada por el miedo. Pero el ataque a tía May fue solo el preludio. El golpe maestro del duende, el que buscaba quebrar el espíritu de Spider-Man, fue el secuestro de Mary Jane. La capturó en medio de la noche, arrastrándola hacia su planeador con una risa histérica que resonó por todo el barrio. La persecución llevó a Spider-Man al icónico puente de Queensboro. La lluvia caía a cántaros. Las sirenas de la policía aullaban en la distancia, pero el sonido que perforaba el alma de Peter era la risa del duende. Allí, suspendido sobre las aguas oscuras del East River, el Duende Verde presentó a Spider-Man una elección cruel, una elección que rompería a cualquier hombre. En una mano, sostenía a una Mary Jane amordazada, colgando indefensa. En la otra, las cuerdas de un tranvía turístico lleno de niños inocentes, que el duende había manipulado para que cayera al vacío. «Elige Spider-Man», rugió el duende con la voz distorsionada por su máscara demoníaca. «¿Salvas a la chica que amas? ¿O salvas a los mocosos de la ciudad? No puedes salvarlos a ambos». El corazón de Peter se encogió. El tiempo parecía detenerse. La vida de MJ. La vida de decenas de niños. Era una elección imposible. Pero Peter Parker nunca había sido un hombre de segundas opciones, cuando se trataba de proteger a los inocentes. Con la mente en un torbellino, pero con la determinación grabada en su alma, Peter lo arriesgó, con acento agudo todo. Saltó. Tejió una red masiva hacia el tranvía, frenando su caída con un esfuerzo hercúleo, sus músculos crujiendo bajo la tensión. Los gritos de los niños se convirtieron en jadeos de alivio, pero mientras aseguraba el tranvía, el duende lanzó a Mary Jane. El grito de ella se ahogó en el viento. Spider-Man, con una velocidad y agilidad que superaban sus propios límites, se lanzó de nuevo, atrapándola en el aire con una red improvisada.
Logró salvarlos a ambos, pero el esfuerzo lo dejó exhausto, herido, con cada fibra de su cuerpo gritando de dolor. El duende, furioso por su fracaso, se lanzó sobre él, aprovechando su momento de debilidad. La lucha final fue brutal, visceral, desatada en un edificio abandonado en la orilla opuesta del río. Puños, patadas, telarañas, bombas de calabaza. El aire se llenaba de escombros y el sonido de golpes resonantes. Peter, a pesar de sus heridas, peleó con la furia de un león defendiendo a su cría. Finalmente, logró acorralar al duende. La máscara se rompió, revelando el rostro demacrado y pálido de Norman Osborn. ¡Peter!, jadeó con acento agudo Norman, su voz oscilando entre la locura del duende y la desesperación del hombre. Intentó manipularlo, apelando a su amistad con Harry, a su compasión. «Somos parecidos, Peter, podemos dominar esta ciudad juntos». Pero Peter había visto la verdad detrás de esa locura. Sabía que Norman era irredimible. Cuando el duende, en un último acto de traición, activó su planeador para empalar a Peter por la espalda, Spider-Man lo esquivó en el último segundo. El planeador, con sus afiladas cuchillas, atravesó el cuerpo de su propio creador. Norman Osborn cayó al suelo, la sangre manchando su traje verde. Con su último aliento, con un hálito de lucidez que pareció asaltarlo en sus últimos segundos, miró a Peter. «No le digas a Harry», susurró, la voz apenas un hilo. «No le digas la verdad». La vida se escapó de sus ojos. Peter, con el corazón roto y la mente en un torbellino, cumplió la promesa. Limpió el lugar, llevando el cuerpo de Norman a su mansión, dejándolo como si hubiera muerto por un accidente. El secreto se enterró con él, un nuevo peso sobre los hombros de Spider-Man. Capítulo 5. El legado del héroe anónimo. El cielo de Nueva York, gris y pesado, se cernía sobre el cementerio en el día del funeral de Norman Osborn. La lluvia ligera caía como lágrimas sobre las lápidas, un reflejo de la tristeza que empapaba a los asistentes. Harry Osborn, el rostro demacrado por el dolor y la incomprensión, se mantuvo erguido junto al ataúd de su padre. Sus ojos, enrojecidos, se posaron en Peter, que estaba a su lado, sintiendo el mismo vacío, pero con una carga de culpa mucho mayor. Harry le juró a su padre, con la voz apenas un susurro que se perdió en el viento, que lo vengaría. «Spider-Man pagará por esto», murmuró Harry, la semilla del odio ya germinando en su interior, sin saber que el héroe al que juraba destruir era su mejor amigo. El dolor de Harry era un espejo del propio dolor de Peter, un recordatorio constante de la promesa que había hecho. Peter solo pudo asentir, el nudo en su garganta impidiéndole pronunciar una sola palabra de consuelo que no sonara a mentira. Entre la multitud vestida de luto, Mary Jane Watson se acercó a Peter. Sus ojos verdes, todavía marcados por el horror del puente, se encontraron con los de él. Había algo diferente en su mirada, algo que Peter nunca había visto antes, una comprensión, una conexión silenciosa. Ella había visto al héroe, y en el desespero de su situación, había sentido un vínculo. «Peter», susurró, su mano buscando la de él, «sé que siempre has estado ahí. Te necesito». Era un reconocimiento de sus sentimientos, la verdad desnuda de su corazón. El corazón de Peter se disparó. Cada fibra de su ser quería tomar su mano, quería abrazarla, quería ser Peter Parker, el chico que la amaba y que finalmente podía tenerla. Pero la imagen de tío Ben, la tía May traumatizada en el hospital, el rostro enloquecido del duende verde, todo se agolpó en su mente. Él era Spider-Man, no Peter. No podía permitírselo. No podía condenarla a una vida de peligro constante, de angustia, de miedo. No podía amarla y ponerla en riesgo. Con una suavidad que le rasgó el alma, retiró su mano. Su voz, forzada, sonó más fría de lo que pretendía. «Lo siento, MJ. Solo podemos ser amigos». La mentira se atascó en su garganta como una espina. Vio cómo la luz en los ojos de Mary Jane se apagaba, cómo su sonrisa se marchitaba. El dolor en su rostro fue un puñal para Peter. Se dio la vuelta, dejándola allí, la lluvia confundiendo sus propias lágrimas con las del cielo. Esa noche, Nueva York brillaba bajo sus pies, una alfombra de luces que se extendía hasta el horizonte. Spider-Man surcó los cielos, balanceándose entre los rascacielos con una gracia sombría. Su sombra se alargaba y se encogía sobre la luna, una figura solitaria en la inmensidad de la noche. Su alma estaba marcada por la pérdida, el deber y el sacrificio. La frase de tío Ben resonaba en su mente, no como una carga, sino como una verdad inquebrantable, grabada en lo más profundo de su ser. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y él era Spider-Man.
No había vuelta atrás. No había espacio para la felicidad personal si eso significaba comprometer la seguridad de aquellos a quienes juró proteger. Epílogo. Ecos del futuro y la carga del héroe. En las sombras de su lujoso ático, Harry Osborn observaba la ciudad dormida. El retrato de su padre, Norman, colgaba en la pared de su despacho, los ojos fijos en él, un silencioso reproche. La imagen de Spider-Man, el asesino de su padre, se había arraigado en su mente, transformándose en una obsesión. En su corazón, una semilla de amargura y sed de venganza comenzaba a crecer, alimentada por el dolor y la ira. Tarde o temprano, Spider-Man debía pagar, y Harry Osborn se encargaría de que así fuera. Mientras tanto, Peter Parker, bajo el disfraz de Spider-Man, se preparaba para una vida sin descanso. La ciudad era su carga, su deber, su razón de ser. No habría paz. No habría recompensa en forma de fama o riqueza. Su vida estaría llena de peligros, de sacrificios anónimos, de batallas solitarias en la oscuridad. Las cicatrices de sus luchas serían solo suyas. Pero mientras alguien necesitara ayuda, mientras una vida estuviera en peligro, mientras la injusticia levantara su fea cabeza en las calles de Nueva York, él estaría allí. Sería el protector silencioso, el guardián de los inocentes, porque no era solo un muchacho con poderes extraordinarios, era la esperanza de una ciudad asediada por el crimen, era el símbolo de la lucha incansable contra la oscuridad, era la encarnación de la responsabilidad, un héroe anónimo, un hombre araña.